En realidad, muchos de nosotros ya sabemos qué es el átomo, ¿no? Ya sabemos. Pero sabemos así en forma superficial. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver un poquito ya más profundo, ya sobre el que es un átomo. Y para ver eso así con un poco más de profundidad, entonces vamos a, en realidad, empezar desde el inicio, ya desde el momento que se empieza a hablar del átomo. Entonces vamos a hablar desde el inicio. Eso significa, vamos a ver como una historia. Vamos a ver, por eso dice historia, teoría atómica, una especie de cómo se ha ido descubriéndose ahorita nosotros conocemos que es el átomo, ¿ya? Ya. Entonces es la unidad número 6 que corresponde porque hasta ácido va a ser la unidad número 5. El segundo parcial vamos a dar de 3 unidades por si acaso. Ya ácido base, donde están los ejercicios, las cuestiones. Esto es teoría atómica, que es pura teoría, como dicen, ¿no? Y la tabla periódica. De esos 3 temas vamos a dar el siguiente examen, ¿ya? Que por si acaso hemos dicho no vamos a esperar que haya programación de la dirección, vamos a terminar de avanzar, unas 2 semanas les voy a dar para que estudien y damos examen. ¿Cuánto tiempo dijo, ingeniero? Disculpa. No, primero avanzaremos, ya, después de los tiempos hablamos. Ok. Ya. Bueno, nosotros ya, una de las primeras unidades que hemos avanzado eran los conceptos básicos y habíamos hablado, ¿no?, que era química, y dentro entonces habíamos dicho que la química es la que estudia las propiedades físicas y químicas de la materia, y después habíamos hecho una definición que es la materia, ¿ya? Entonces habíamos dicho que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Bien. Hasta hemos dado ejemplos. Aquí estoy volviendo a repetir, nomás esa es la primera cosas que hemos avanzado. Entonces ahí la materia es, como hemos dicho, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces puede ser las plantas, animales, objetos, las personas, las montañas, hasta el propio aire que nosotros estamos respirando, que no lo vemos, que no lo tocamos, pero sí podemos percibir, porque si no hubiera habido aire, donde está el oxígeno, no todos estaríamos muertos, porque el organismo funcional es el oxígeno que hay en el aire. Entonces todo eso es materia. Eso es lo que habíamos definido, que es la materia. Pero aquí la incógnita, entonces, ¿de qué está constituida la materia? Ya que hemos dicho que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, entonces quiero saber qué es la materia. No, o sea, en otras palabras, como si estaría haciendo, desmenuzando, si quieren así, un concepto más general, y quiero saber en detalles, si llamarlo así. Pues quiero saber en detalle qué es materia. Ya. Bueno, las primeras personas que se dedicaban a estudiar qué es la materia, ya,
Por eso dice que los primeros estudios realizados sobre la materia fueron los investigadores. En este caso estoy mencionando que es Leucipo y Demócrito. Si ustedes se fijan, estoy hablando de hace años, por eso estoy hablando de 460 años antes de Cristo. Entonces, de esa época estoy hablando, ¿no? Porque en esa época recién llegaba la civilización o el desarrollo tecnológico, todas esas cuestiones. Entonces, en sus investigaciones, estos dos señores ya decían que la materia está constituida por pequeñas partículas llamados átomos. Entonces, ellos por primera vez mencionan la palabra átomo. ¿Ya? Entonces, dicen que la materia está constituida por átomos. ¿Y qué son los átomos? Entonces dice, o sea, en realidad no es porque conocen de qué es un átomo, de qué está constituido, pero ellos dan una definición al átomo, a partículas que ya no se pueden dividir, o sea, por más que vos tritures, muelas o todo lo que vos quieras llamar, entonces ya son indivisibles, ya no se puede dividir, ya no se puede hacer más polvo de lo que está polvo. ¿Ya? Eso significa, el átomo significa indivisible. Ya que no se puede dividir, eso sí. Entonces, esa es la definición que dieron estos señores, que dicen que la materia está constituida de átomos. ¿Y qué son los átomos? Son pequeñas partículas indivisibles, ya que no se puede dividir más. ¿Ya? Entonces, eso estamos hablando de hace tiempo. Ahora, por lo tanto, dice ahora que, como hemos dicho, que son pequeñas partículas que no se pueden dividir, ya por eso le llamamos átomos. Ahora, la idea en este caso es de qué está constituido el átomo. Y hemos dicho que la materia está constituida de átomos. Ahora, en este caso, la idea es que ahora el átomo también hay que saber de qué está constituido, ¿no? Uno sobre el otro hace una cadena. Entonces, aquí viene la necesidad de saber qué es un átomo. Sabemos que son pequeñas partículas que no se pueden dividir, pero de qué están constituidos, de qué se trata esas pequeñas partículas. Dice, en consecuencia, existen diferentes teorías. O sea, hay varias teorías que se han venido desarrollando a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Tratando de explicar qué es un átomo. ¿Ya? De esta manera tenemos las siguientes teorías. Ahora vamos a ver las teorías. Ya, cada persona en esa época que decían cómo definían el átomo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos teoría de Dalton. Ya, teoría de Dalton. Esto, si usted se imagina, este es entre 1766 y 1844, casi un siglo. Ya, en ese tiempo, entonces Dalton ha tratado de explicar, quizás estaba hablando de otra cosa. A ver, ¿qué dice? En su intento de explicar diferentes tipos de reacciones, o sea, en realidad el señor no estaba investigando qué es un átomo, sino él estaba investigando otra cosa, o tratando de explicar, estaba hablando de los diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, cómo se combinaban los diferentes elementos químicos. Entonces, estoy hablando de tipos de reacciones químicas, porque de hecho nosotros llamamos tipos de reacciones químicas. Pero en su intento de explicar los diferentes tipos de reacciones, ha llegado a las siguientes conclusiones. ¿Qué dice? Cada elemento está constituida, si ustedes se fijan, va a repetir, constituida de partículas diminutas. O sea, dice, cada elemento está constituido de partículas diminutas, indivisibles, sólidas, esféricas, llamados átomos. Si ustedes se fijan,
con la anterior teoría solamente me decía que eran indivisibles. ¿No? Ahora aquí ya me dice que son sólidas, pues, y tienen forma esférica, pastor, porque en el anterior no me decía eso. Solamente decían que eran indivisibles, ¿no? Que no se podía dividir. Entonces este señor ya dice que esos átomos son pequeñas partículas chiquititas, no se puede dividir más, son sólidos, o sea, son compactos y tienen forma esférica. Eso es lo que dice. También dicen los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, son iguales en masa, en tamaño y las propiedades físicas y químicas. Entonces los átomos del mismo elemento tienen las mismas características físicas y químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distintas pesos y propiedades físicas y químicas. Se supone, ¿no?, que si son elementos diferentes, se supone que tienen que tener propiedades. Átomos de un mismo elemento, dice, pueden unirse entre sí en proporciones numéricas. Bueno, de toda esta definición, quizás lo que nos un poquito mejora la definición o amplía la definición del átomo es solamente el primer. Bueno, los otros ya son otros que de alguna manera también ayudan a confirmar o decir que algunos detalles, si quieren así, de los átomos y los átomos o los elementos están constituidos son el mismo tipo de átomos. O sea, los elementos están constituidos del mismo átomo, de las mismas características. Eso es lo que dice Darwin. De ahí aparece teoría de Thomson, que bueno, en época anterior o quizás no había suficiente equipamiento para seguir investigando, porque hasta ahorita no saben todavía de qué está constituido el átomo. Solamente hasta aquí estamos mencionando solamente que son bolitas, son sólidas y que no se pueden dividir. Eso es lo que hemos dicho, pero hasta ahorita no saben de qué está constituido el átomo, ¿no? Entonces se supone que en todo este tiempo, si usted se fija en teoría de Dalton de 66 a 74, ya se ha vuelto viejo y se ha muerto, ¿no? Entonces, en ese tiempo. Entonces se supone que hay otros investigadores que aparecen, ¿no?, algunos tratando de explicar lo mismo que los anteriores autores estaban investigando. Y de esa manera ahora aparece teoría de Thomson. Bueno, esta teoría, en primer lugar, para que este señor diga qué es un átomo, primero se ha hecho unos experimentos extras todavía, ¿no? Por eso dice, esta teoría se basa en el estudio de la electricidad. Con el estudio de la electricidad, dice, se ha logrado descubrir que un átomo ya tiene electrones y protones. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se ha descubierto, que tiene electrones y protones. No se olviden que electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Ahora vamos a ver cómo se ha logrado descubrir eso, que la materia tiene cargas positivas. No se olviden que la materia está constituida de átomos. Entonces aquí están mencionando ya que el átomo tiene forma esférica, indivisible, sólida, etc. Pero aquí ya lo estamos mencionando también que el átomo ahora está constituido de electrones y protones. Por eso estamos desmenuzando, si quieren llamarlo así. Entonces esa teoría de Thomson se basa en otros estudios. En realidad se basa en el estudio de la electricidad. Bueno, dice, con el estudio de la electricidad, dice, demostró que los rayos, estoy hablando con ustedes, que los rayos de las tormentas ya emitidas por descargas eléctricas en el aire, dice, o sea, nosotros cuando empieza a nublar, ustedes saben bien que empieza, a veces hay truenos,
y nosotros vemos que hay una descarga eléctrica, ¿no? Y eso nosotros lo vemos a diario, o no a diario, ¿no? Sino cuando a veces llueve, se nubla. Eso es lo que dice. Se demostró que los rayos de las tormentas emiten descargas eléctricas en el aire, ¿ya? Entonces, con eso estamos viendo, o sea, eso es una observación que se ha hecho, ¿no? Que hay una descarga eléctrica en el aire. Estudios posteriores establecen las siguientes conclusiones, o sea, ese fenómeno que se ha observado, entonces se ha hecho un estudio. ¿Y a qué conclusión se ha llegado? Los gases conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, esas descargas que nosotros vemos en el aire, ese rayo que cae, así, es una descarga eléctrica. ¿Ya? ¿Y de dónde viene, a dónde va y quién conduce? Entonces, no se olviden que el aire está constituido de gases, principalmente de nitrógeno, oxígeno y otro tipo de gas. Entonces, se llega a la conclusión que esos gases conducen corriente eléctrica. ¿Ya? Por algo hay una caída del rayo, se desplaza de un lugar a otro lugar. Entonces, es porque hay alguien que conduce corriente eléctrica. Pero nosotros sabemos que corriente eléctrica conduce los cables, eso nosotros sabemos, ¿no? Pero en el aire también conduce corriente eléctrica. Entonces, pero lo que sí, nosotros aquí estamos viendo, llegamos a la conclusión que los gases conducen corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo se ha descubierto el electrón? Ahí dice Williams Brookes, que es otra persona, que es uno de los primeros investigadores de la conducción de la corriente eléctrica de los gases. O sea, bueno, él en el laboratorio, ¿no?, estaba verificando si verdaderamente los gases conducen corriente eléctrica, ¿no? Como se observa en el fenómeno natural que nosotros vemos. Si lo que lo ven, o esa que hemos mencionado hace rato, que los gases conducen corriente eléctrica, entonces él estaba haciendo él hace un experimento en el laboratorio, si verdaderamente conduce corriente eléctrica. ¿Ya? Para ello él se ha fabricado un dispositivo, un aparatito, si quiere llamarse, conocido como tubo catódico. El tubo catódico es como esos focos de los largos que ustedes tienen en su casa, o algunos no tienen, pero nosotros los tubos nosotros que tenemos, más o menos es parecido a eso, el tubo catódico. ¿Ya? En el cual ha servido para la identificación de los electrones. Para cómo ha hecho el experimento. ¿Ya? Entonces, ese es el tubo que lo estamos mencionando. Entonces, en los extremos del tubo, ya, están conectados. Esto es una placa, ya. Esto es también otra plaquita. Entonces, esa plaquita, tengo dos plaquitas. Hay una corriente eléctrica, una fuente de voltaje, ya. Entonces, en ese lado se conecta a un lado, el lado negativo de la corriente se conecta a una plaquita y ahí se llama cátodo, por si acaso. La plaquita que está conectada al lado negativo de la corriente eléctrica se llama cátodo. Y esa plaquita, ya que está conectada al lado positivo de la corriente eléctrica, se llama ánodo. Ya es. Entonces, por eso estoy llamando tubo catódico, porque me estoy refiriendo a esa plaquita donde está conectado al lado negativo de la corriente eléctrica. Después vamos a hablar también de tubo anódico. Ya, pero ya saben que es cátodo, que es un ánodo. Ya, cátodo es la plaquita donde está conectado al lado negativo de la corriente eléctrica y ánodo al lado positivo de la corriente eléctrica.
Cuando se conecta el tubo catódico, dice, o sea, al generador de voltaje, corriente eléctrica, se observa la emisión de un haz de rayos catódicos, ¿no? Entonces, es como cuando ustedes, si lo tienen apagado los focos, entonces no hay nada. Pero cuando lo han encendido, entonces se ilumina, ¿no? Entonces ahí lo que uno quiere averiguar, ¿qué es eso? ¿Qué es esa iluminación? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? A eso lo estoy llamando, si quieren, una emisión de un haz de rayos catódicos. Hay algo que va de una placa a otra placa. Hay algo que va. Y entonces se quiere saber qué es eso, porque está entre esas dos placas. Entonces había una necesidad de verificar de qué se trata ese haz. ¿Ya? Para ello, dichos rayos se colocó en un campo eléctrico para ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, entre esas dos placas, y ya hemos dicho, el lado negativo de la placa se llama cátodo, y el otro lado donde está conectado el lado positivo, entonces se llama ánodo. Entonces dice, cuando se conecta eso a un voltaje, corriente eléctrica, cuando le enchufe, o sea, el interruptor usted lo hace en contacto, entonces se dice que hay algo que va de izquierda a la derecha. Como ustedes están viendo en esas flechitas, hay algo que va hacia el ánodo. Después vamos a ver también, hay algo que va frente al ánodo al otro lado. Entonces, en este caso, como estaba mencionado, hay algo que va de izquierda a la derecha, hay algo que sale de la placa del cátodo y va a la derecha. Y también vamos adelante, vamos a ver, hay algo que sale también del ánodo y también al cátodo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo, hay algo que va. Para ese algo que va, pues queremos saber qué es eso. ¿Ya? Entonces, para saber qué es eso, entonces ese haz, si quieren llamarlo, ese algo que sale, se ha puesto en un campo eléctrico. Más o menos esto es lo mismo, ¿no? Sino la cuestión de otra manera. Electrodos metales, por esas plaquitas están hechos de metal, por si acaso. Esto es un tubo de vidrio, puente de voltaje, haz de partículas negativas eléctricas, es lo que estaba mencionando. Entonces hay algo que pasa entre las dos placas. Y ese algo se ha puesto en un campo eléctrico. ¿Sí? Significa un campo eléctrico y otras dos placas. No se olviden, este es el ánodo y mejor dicho, este es el cátodo, que lo que está conectado. En este lado, como está conectado el negativo, es el cátodo. Es una plaquita acá. Y el otro lado que está conectado, entonces, este es el ánodo. ¿Ya? Entre estas dos placas, por eso dice, son electrodos. ¿Ya? Electrodos o placas que estoy mencionando. Electrodos, en el caso sería el cátodo y el otro es ánodo. Y hemos dicho entre esas dos placas hay algo que pasa, que va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, lo que mencionaba. Pero ese haz ya se ha puesto al medio de un campo eléctrico. ¿Ya? Campo eléctrico significa que esta placa ya está conectado al lado positivo, significa ahí hay cargas positivas. En esa placa hay cargas positivas. Y en la de abajo, si ustedes se fijan, como está conectado al negativo, hay cargas negativas. ¿Ya? Pero lo que sí, y ese haz que salía del cátodo, cuando le puse ese campo eléctrico, se desviaron hacia arriba. ¿Eso qué significa? Significa que había una alteración. Usted seguía si se ha ido al lado positivo, que es el lado positivo. Si se ha desviado al lado positivo, ¿qué significa esto? Ese haz que pasa, que sale, entonces se supone que tiene carga negativa.
porque no se olvide, entre cargas opuestas hay una atracción, cargas iguales hay una repulsión. Eso significa, entonces se ha puesto hay que pasar entre las dos placas, entonces se ha puesto en un campo eléctrico y se ha observado que se ha desviado al lado positivo. ¿Ya? Ahora, por decir, esta plaquita era de un metal. ¿Ya? Cambiaron de metal y el mismo fenómeno. Otro metal, el mismo fenómeno. Cambiaron otro metal, el mismo fenómeno. ¿Ya? Pero ahora ya cambiaron de posición, o sea, el campo eléctrico, como aquí al lado arriba, está conectado positivo y al otro lado es negativo. Entonces lo volcaron ya también. A ver qué pasaba. En este caso, si ustedes se fijan, esto es de otra manera. Y si ustedes se fijan, abajo las plaquitas. Ahora abajo están las cargas, la parte positiva. En esa placa, este es el campo eléctrico que hace rato estamos hablando. Y arriba es los negativos. Luego, claro, las placas, pero igual ese haz, si quieres llamar que sale, igual se ha desviado al lado positivo. O sea, en otras palabras, las placas se han cambiado, ocurre el mismo fenómeno. Ya los metales de las plaquitas del cátodo y el ánodo, porque se supone que están constituidos de algún tipo de material, de elemento, metal o algo por el estilo. Entonces ocurre el mismo fenómeno. Pero en este caso el sentido del campo eléctrico igual se ha cambiado. Hace rato primero habíamos puesto arriba negativo positivo, entonces esos rayos se desvían hacia el lado positivo. En este caso el positivo lo hemos puesto abajo, igual se ha desviado al lado positivo. Ahora, ¿a qué conclusión puedo llegar con esa observación del experimento? Hay que llegar a una conclusión. Conclusión del experimento. Ahí está la conclusión. Dice, como los rayos catódicos, es el que salía del lado negativo, corriente de la plaquita, los rayos catódicos son atraídos por el polo positivo del campo eléctrico. ¿Ya? Que eso es lo que estamos viendo. Entonces, si es atraído por el lado positivo del campo eléctrico, se llega a una conclusión que dichos rayos están constituidos de partículas de carga eléctrica negativa, que eso es lo que hemos dicho. Ya entonces, para ser atraídos o desviados, entonces al lado positivo, obligatoriamente significa que ese haz que sale del cátodo, se supone entonces que son pequeñas partículas cargados negativamente. Además, se cambió los electrones de otros metales, eso es lo que hemos dicho. Y ocurría el mismo fenómeno, ¿ya? O sea, el mismo fenómeno, ¿ya? Por lo tanto, se universaliza, o sea, se hace si en forma genérica, universalizó, indicando que todos los elementos emiten un haz de partículas de carga negativa. O sea, el fenómeno entonces ya se generaliza. Entonces decimos, como las plaquitas, los electrodos podían estar hechos de cualquier material, entonces, pero se observa el mismo fenómeno. ¿Ya? Entonces, si se observa el mismo fenómeno, entonces con eso ya se generaliza. Entonces, todos los elementos, los posteriormente se calculó, entonces, sus partículas, entonces todos los elementos tienen carga eléctrica negativa. Ahora, posteriormente ya sabemos que todos los elementos o toda la materia tiene cargas eléctricas negativas.
Ya después, posteriormente, se ha calculado cuánto pesaba eso. Y al final se dio el nombre del electrón. Ya sabes que el electrón, por eso decimos, el electrón tiene carga negativa. Y esa que tiene carga eléctrica negativa estamos sacando como conclusión del experimento que se ha hecho. ¿Ya? De ese experimento. Eso es lo que se ha hecho. Ya de esa manera entonces se ha descubierto que tiene un electrón, la materia o los elementos. Después vamos a ir viendo entonces más adelante, entonces aparte de eso hemos dicho que la materia está constituida de átomos. Y se ha observado que hay partículas con carga negativa, entonces se supone que el átomo tiene partículas que tienen carga negativa que después nosotros conocemos como electrones. Descubrimiento del protón más o menos es el mismo fenómeno, es la misma figura. Ya en este caso, bueno, en 1862, dice Eugen Gaultier, utilizó el mismo tubo catódico, utilizó el mismo, donde descubrió que también existe una emisión de rayos anódicos, eso es lo que habíamos mencionado, o sea, de ambas placas salen, de hecho de izquierda a la derecha, y de lo que hemos analizado es qué es lo que salía del lado izquierdo, o sea, de esa plaquita que está conectada al lado negativo, ya que lo llamamos cátodo, hemos visto qué es lo que salía. Entonces ahí hemos observado entre lo que salía son partículas que tienen carga eléctrica negativa. Ya después ya se lo puse el nombre de electrones. Ya. Ahora lo que vamos a ver es el otro experimento, ahora que va de derecha hacia la izquierda. Y eso lo estamos llamando rayos anódicos. Algunas veces también lo llaman rayos canales. Si van a leer los libros, también se llaman rayos canales. De igual manera que los rayos catódicos se colocan en un campo eléctrico para observar qué ocurría. ¿Ya? El estudio fue determinado por Rutherford, por si acaso es otra persona en lo que estaba estudiando. Entonces, aquí si ustedes se fijan, estos son rayos canales, si quieren llamarlo así. Entonces, esto es si ustedes se fijan, esto es una placa que es el cátodo, ¿ya? Es negativo, y este positivo que es el ánodo. Entonces, hay algo, por ejemplo, por eso hemos dicho, va siempre cruzado, ¿no? Hay unas flechas que van al lado derecho, que eso es lo que hemos dicho que son los rayos catódicos, que son electrones. Y también hay algo que va de izquierda, de derecha a la izquierda, como están las flechitas, que lo llaman rayos anódicos. Entonces, estos rayos anódicos igual se han puesto en un campo eléctrico. Y en un campo eléctrico, entonces, esos rayos que van de derecha hacia la izquierda, se han puesto en un campo eléctrico, entonces desviaban al lado positivo, o mejor dicho, al lado negativo. Entonces, como se desvía al lado negativo, ya entonces supone que tienen cargas positivas. ¿Ya? Entonces, este experimento permitió detectar, dice, que los que van de izquierda a derecha tienen carga negativa, y los que van de derecha hacia la izquierda tienen carga positiva. ¿Ya? A esa conclusión se ha llegado. Y después ya se lo puse el nombre de protones. ¿Ya? Entonces, ahí es lo que estamos viendo. En conclusiones, con los rayos canales, ¿ya? Son atraídos por el polo negativo del campo eléctrico. Se llega a la conclusión, dice, que dichos rayos están constituidos de partículas de carga eléctrica positiva. ¿Ya? Y tenía una masa de 1836 veces más que el electrón. O sea, es más pesado que las cargas negativas que iban de izquierda a la derecha. Y posteriormente se dio el nombre del protón. ¿Ya? Más o menos hasta ahí, pero no sabemos dónde están ubicados esos átomos. Lo único que sabemos es que
decimos que el átomo tiene cargas eléctricas positivas y negativas, nada más. Pero dónde están ubicados no lo sabemos, ¿ya? Pero en base a ese descubrimiento de los protones y los electrones, entonces hay una teoría atómica, o sea, ¿cómo es el átomo? Entonces de ahí viene el modelo atómico de Thomson. ¿Cómo se imagina que es el átomo? Ya, porque no se olvide, el átomo ya está definido que son pequeñas partículas, tienen forma esférica, son sólidas. Hasta ahí hemos dicho al anterior. Ahora, con este descubrimiento de los protones y electrones, ya saben que ese átomo, aparte de que son redonditas, que son sólidas, ¿verdad? También estamos indicando que tiene cargas positivas y negativas. Eso lo estamos aumentando, lo estamos, si quieren así, viendo con más detalle, nada más. Entonces, ¿cómo se imagina este señor que es el átomo? Porque ya lo hemos dicho, que son bolitas. Establece que el átomo es una unidad fundamental de la materia, que es neutra, porque saben bien que los átomos son neutros. Tiene una forma esférica y una masa positiva uniforme, en el que se encuentran insertas las cargas negativas. Significa que el átomo, las bolitas que no se pueden dividir, que son neutros. Pero hemos visto, pero también tiene cargas positivas y negativas. ¿Y cómo están ubicados esos? Entonces dice, tiene una forma esférica, se mantiene las teorías anteriores, de una masa uniforme positiva, en la que se encuentran insertas las cargas negativas, lo que explica la neutralidad eléctrica de la materia. Eso significa que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Entonces así se imagina que es el átomo, ¿no? Más o menos es así. Eso dice este señor, que el átomo es así, que tiene forma esférica, es sólida, que es a la parte sólida, si quieren así, llevan las cargas positivas, y ahí están, si quieren así, insertas algunas partículas de carga negativa. Ya, entonces, y la cantidad de cargas positivas son igual a la cantidad de cargas negativas, por lo tanto, este átomo no presenta ninguna carga. Eso es lo que dice. Es más o menos lo llaman también panetón, pero en forma esférica. Bueno, los panetones nosotros conocemos, tiene forma cónica. Así. Pero aquí yo me refiero con eso, porque el panetón tiene una masa, ¿no? Esa masa, si quieren así, es la parte positiva. Y en esa masa nosotros tenemos incrustado varios, ¿no? Frutas abrillantadas, guapas, y qué sé yo, tiene incrustado, por ejemplo, no sé, hay varias cositas que están, ¿no? A eso, más o menos, esas cositas que están incrustadas o está mezclado entre medio, todo eso más o menos viene a ser como los electrones. Más o menos se maneja eso. Se imagina más o menos algo así que el átomo, pero tiene forma esférica. Ese es el modelo atómico de Thomson. De ahí viene, bueno, con eso todavía nadie no está conforme con esos estudios. Entonces, bueno, no está nada claro. Entonces, las investigaciones continúan, ¿ya? Entonces aparece esta teoría de Rutherford. Pero esta teoría de Rutherford para decir que el átomo es así, ¿ya? Ya, entonces este estudio se basa, esta teoría se basa en el estudio de la radioactividad y el descubrimiento del núcleo, ya, porque nosotros estamos viendo que el átomo es una masa. Pero ahora vamos a ver que también tiene un núcleo, porque nosotros, eso es la que nosotros más o menos ya sabemos, que el átomo consta de una parte central, que es el núcleo, y la parte periférica, donde están los electrones, ¿no? Entonces, en esta parte es lo que se descubre. Entonces, radioactividad. Vamos a ver
¿En qué consiste el estudio de radioactividad? ¿Ya? La radioactividad es una propiedad, dice, que tienen algunos elementos, no todos, algunos elementos que tienen alto peso atómico. ¿Ya? Es la propiedad que tienen algunos elementos de desintegrarse en forma espontánea, o sea, de por sí se deshacen, ¿ya? Emitiendo 3 tipos de rayos. En ese proceso que se deshace, se desintegra, emiten 3 tipos de rayos. Rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Esos 3 tipos de rayos. Hay elementos, por ejemplo, el uranio, que es un elemento radioactivo, que se utiliza en la fabricación de la bomba atómica. Entonces, esos elementos de por sí se desintegran. Al desintegrarse, entonces desprenden o emiten esos 3 tipos de rayos. Algunos elementos que tienen esta propiedad, por eso es lo que uno ha dicho: uranio, polonio, plutonio, radio, etcétera. Hay varios. Estos elementos tienen alto peso atómico, si acaso, o que lo llaman también elementos radioactivos. Entonces, si ustedes se fijan, esto es ese bloque que está protegido, digamos, de cemento, si quieren una cajita, algo así. Ahí está la sustancia radioactiva, por decir uranio. Entonces, se le ha hecho un solo huequito por donde ahí salen los rayos. Salen los rayos, ¿ya? Esos rayos se le ha puesto en un campo eléctrico. Si usted se fija, hay una placa que está arriba conectada al lado positivo, mejor dicho negativo, abajo positivo. Esos son los polos positivos, negativos. Entonces, esos rayos que emite el elemento radioactivo, entonces ya hemos dicho que producen 3 tipos de rayos, pero antes no sabían, ¿no?, qué tipo de rayos eran. Pero poniendo esos rayos que salen en un campo eléctrico, entonces hay algunos que se desvían al lado negativo, porque no se olviden que está el negativo. Hay algunos que se desvían al lado positivo. Hay algunos que no desvían a ningún lado. ¿Ya? Entonces esos los que se desvían al lado negativo se llaman rayos alfa. Estoy hablando. Rayos alfa. Los que se desvían al lado positivo los llamamos rayos beta. Y los que no se desvían los llamamos rayos gamma. Por eso es lo que estamos mencionando. En un proceso de desintegración de algún elemento radioactivo emiten 3 tipos de rayos. Alfa, que se desvía al lado negativo; beta, que se desvía al lado positivo; y gamma, lo que no se desvía a ningún lado. Ahora vamos a ver las características de cada uno de los rayos. Rayos alfa. ¿Qué serían los rayos alfa? En este caso, los rayos alfa es igual a los de helio. Ya el helio ustedes conocen que su peso atómico es 4. Su número atómico es 2. Por eso dice que tiene una masa de 4, su peso atómico es 4. Tiene una carga eléctrica de +2. Porque dice, estoy hablando del núcleo. Si yo estoy hablando, digamos, de helio, helios en realidad hemos dicho que tiene, si quieren así, su Z es 2. Eso significa que tiene 2 protones. Tiene 2 protones. Entonces tiene una envoltura que estaba mencionando. Ahí hay 2 electrones. Un electrón y otro electrón. Entonces, si estoy hablando del núcleo, no estoy hablando de los electrones. Por eso es lo que se pone helio +2, porque yo tengo 2 protones. ¿Ya?
Por eso se pone que carga eléctrica más 2, se supone es como si los electrones se vieran salir, porque no se olviden, las cargas negativas con los positivos tienen que ser iguales y entonces va arriba se pone cero, no tiene ninguna carga. Y si los electrones se salieron los dos, entonces solamente tengo dos cargas positivas, nada. Por eso es lo que se pone carga eléctrica de más 2, porque me dice que los rayos alfa son núcleos de helio. Tienen carga positiva, por eso se desvía al lado negativo. Entonces, tienen volumen grande. No se olviden que tiene que ocupar un cierto volumen. Recorren distancias cortas, un poco penetrantes. Significa en el proceso de desintegración de ese elemento radioactivo, esos rayos no se desplazan muy lejos, máximo 3 metros se desplazan. ¿Ya? Aparte de eso, son pesados, porque su peso atómico es 4. Eso es rayos alfa. Y de hecho está ahí. Entonces, eso es el helio. No se olviden que tiene 2 protones, los rojos, y tiene 2 neutrones, que son los verdes, y los electrones, que son los amarillos. Entonces, si yo estoy hablando del núcleo de helio, estoy hablando solamente del centro. De aquí no me estoy hablando. Si estoy hablando de eso, entonces no estoy considerando los electrones. Por eso es lo que estaba mencionando. El peso atómico de un elemento es la suma de los protones y los neutrones, por eso es 4. Tiene 2 protones y 2 neutrones, eso es 4. ¿Cuántas cargas positivas hay? Solamente más 2. Porque si estoy hablando estoy hablando de todo. Entonces, los rayos alfa SS son núcleos de helio. Eso es rayos alfa. Rayos beta es equivalente, dice, a los electrones. O sea, los rayos beta tienen carga eléctrica de -1. Tienen una masa relativa de 0, que nosotros habíamos mencionado hace rato, que los protones tienen un peso de 1800 y más pesado que el electrón, decíamos. Entonces, a comparación, digamos, la masa del electrón a comparación del protón es muy pequeña, por eso se considera la masa 0. ¿Ya? Recorren distancias así medianas, o sea, recorren distancias que se puede emitir, más distancias recorren, hasta 10 metros pueden alcanzar. Pero son más penetrantes. ¿A qué se refiere poco penetrantes? O qué sé yo, significa que la piel puede penetrar. Ya puede penetrar la piel. Pero en este caso, los rayos alfa, pues, que es pesado, hemos dicho que no llega a mucha distancia, ya, pero aparte de eso, son poco penetrantes, pero cuando entran al organismo, eso, por ejemplo, la piel puede atajar, pero cuando la ves que en el organismo hacen deshacerse por las cargas positivas. ¿Ya? Y estas las distancias, entonces, del caso de electrones, son más penetrantes, porque son más livianos. Ya puedes recorrer distancias más grandes que los rayos alfa. Igual, cuando ingresan a nuestro organismo, igual hacen daño también por las cargas negativas que tiene. En este caso, como tiene cargas positivas, busca electrones para aparearse. Y si son negativas, busca protones para aparearse. Y en ese proceso de apareamiento, de búsqueda de otras cuestiones, el organismo lo daña harto. Esos son los rayos. Los rayos gamma. Los rayos gamma, como no se desvían a ningún lado, es pura energía. No tiene carga positiva, no tiene negativa, por eso no se desvía. Y esas energías generalmente hoy en día conocemos como rayos X. Nosotros siempre, a veces, si tiene alguna otra factura, nos vamos a sacar rayos X, ¿no? Para ver dónde está, cómo están los huesos, por decir. Y a eso llamamos rayos X, es pura energía. Tienen carga eléctrica neutra y hemos dicho porque no se desvían. Estos recorren distancias más grandes.
y son más penetrantes. Por eso es que nosotros nos sacamos rayos, o sea, penetran, o sea, traspasan nuestro organismo. No se olviden que traspasa, y ahí se ve en la imagen cómo está el hueso. Pero son bien penetrantes y recorren la distancia. Entonces, eso es lo que más o menos tienen que entender de los 3 rayos. ¿Qué hora es? Vamos a dejar en esto porque tengo reunión. ¿Ya? Vamos a continuar con la historia la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, listo. No, ingeniero. Ya, entonces estamos quedando en la definición de los rayos. Después vamos a hablar cómo, porque nosotros hasta aquí solamente hemos mencionado que el átomo son bolitas, tienen cargas eléctricas positivas, y ahora lo que nosotros estamos por descubrir era que hemos dicho que tiene núcleo. Ahora lo que queremos ver es cómo se ha descubierto que el átomo tiene un núcleo y está al medio los protones y no está al revés. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, pero para ver eso lo primero que teníamos que saber es la definición de los rayos alfa, beta, gamma, porque en base a esto, con esto es lo que vamos a ver cómo se ha descubierto. ¿Ya? Lo que tienen que entender principalmente es de los rayos alfa. Los experimentos se han hecho con rayos alfa, que ya sabemos que son núcleos de helio, tienen peso atómico de 4, tienen 2 cargas eléctricas positivas, y el volumen es grande, y ya, y eso podemos estimar. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, vamos a quedar. Porque tengo reunión y tengo que